Hoy vamos a ver estos 4 puntos que están aquí en la imagen, ¿sí? Vamos a tener en cuenta la forma de pensar del autor. Vamos a tener en cuenta otras partes de la Biblia al interpretar un pasaje. Vamos a ver cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos a interpretar textos que a priori pueden ser complejos o difíciles o no entendemos bien qué quieren decir. Y finalmente, el último punto es tener en cuenta el mensaje central del Evangelio al interpretar los pasajes, ¿sí? Recuerden que estamos en el segundo paso de la hermenéutica. ¿Recuerdan cuál era el primero? Observación. Segundo, interpretación. Y el tercero, aplicación. Bien, Cristian. Entonces, este segundo paso para mí de la interpretación, al menos en mi humilde opinión, es el más complejo. ¿Por qué? Recuerden que la hermenéutica es una ciencia, pero a la vez es un arte. ¿Por qué es una ciencia? Bueno, porque contiene reglas, patrones, técnicas que son estrictas, que son inamovibles, que uno lo tiene que llevar de una forma metódica para lograr un objetivo. Desde ese lado es científico. Entonces, el primer punto, que es la observación, es el más técnico de todos. Pero la interpretación tiene un montón de facetas que son muy propias, muy subjetivas de alguna manera. Y uno tiene que saber cómo administrar todos esos datos que recolecta en la observación como si fuese un cocinero, ¿no? Uno puede tener una receta especificada y todos los elementos necesarios para hacer un pastel de manzana, ¿vale? Pero después de todo, lo que determina la calidad de la tarta es la habilidad del cocinero, es ese toque mágico, por así decir, que ahí me dicen sí, tal cual. Entonces, al fin y al cabo, es un poco así la hermenéutica. Así que muy bien. Vamos a intentar de ver el primer punto, que es entender la forma de pensar del autor. Para mí, de los 4 puntos, este es el que más me interesa y quizás el que más tiempo invirtamos. Nuestro deber como lectores es introducirnos en la mente del autor a fin de incorporarnos a su línea de pensamiento y comprender las intenciones que el escritor intenta transmitir. Yo sé que probablemente pienses, ¿qué quiere decir Gaby con me tengo que introducir en la mente del autor? O sea, que yo sé que suena un poco raro, pero es más sencillo de lo que parece lo que estoy diciendo. Básicamente, el objetivo de este punto es ser capaces de responder, al leer un texto, qué estaba pensando el autor cuando escribió esto. Yo sé que esto es un ejemplo que ya lo hemos visto, pero es bueno recordarlo. Y para mí la forma de entenderlo es así. Yo les voy a dar un ejemplo que me sucede a mí constantemente aquí en España. Algo que a mí no me gusta es participar de cientos de grupos de WhatsApp. No me gusta abrir el chat y tener 1000 mensajes sin leer y demás. Entonces, en lo posible intento salir todo el tiempo del grupo de WhatsApp. Cuando ya el grupo cumplió su objetivo, salgo. ¿Sí? Y a veces no doy muchas explicaciones, salgo y punto. Y después, ciertas personas me escriben, uff, qué borde eres, ¿no? Ahora, yo como argentino, al leer qué borde eres, para mí esa frase no tiene una cuota de sentido. Porque para mí borde es esto, es el borde de una mesa. Pero si yo leo ese mensajito de WhatsApp como un argentino, no lo voy a entender. Entonces tengo que meterme en la mente de la persona que me dijo esto. Y para el español que me escribió esto, borde es una persona antipática, es una persona, malhumorada y demás. Entonces, es lo que tengo que hacer. Cuando veamos la distancia cultural que hay, el tiempo, las formas y demás, este ejemplo que mostraba Nico, yo tengo que saltar del siglo XXI al siglo I. Bueno, yo tengo que saltar de mi mente a la mente del escritor. Es lo mismo, para entender qué quiso decir o qué quiere decir en español cuando dice borde, ¿no? Esto pasa a la inversa, sucede igual, ¿no? En Argentina sería un mala onda por salir del grupo WhatsApp sin decir nada. Muy bien. La forma de pensar del autor afectará directamente las expresiones y términos que emplea en sus escritos. Ahora bien, ¿qué quiero decir con expresiones y términos? Bien, por ejemplo, expresiones. ¿Se acuerdan Filipenses capítulo 3? Pablo le está escribiendo y dice, cuidaos de los perros. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Cuidado de los Rottweilers, cuidado de los Chihuahuas. Obviamente que es
es una expresión referida a los falsos maestros, ¿sí? Pero nosotros tenemos que, yo no tengo que empezar, perro, no, me está diciendo que tenga cuidado de que alguien me muerda. No, está hablando, es una expresión que usaban los judíos para referirse incluso no solamente a los falsos maestros. ¿Se acuerdan el caso de la mujer sirofenicia de Mateo 15? Esta mujer que le dice, Señor, por favor, mi hija está endemoniada, y le dice, no he venido sino a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Sí, pero aún no es bueno dar el pan a los perros. Dice, no, bueno, pero las migajas que caen. Esa expresión de los perros, los judíos lo usaban para referirse a los gentiles. Es una expresión muy despectiva, muy racista. Por eso se usa esa terminología en el pasaje. Por eso usa la figura de un perro que come las migajas que caen de la mesa. Porque estamos hablando de una mujer sirofenicia. ¿Sí? Esas son expresiones que tenemos que tener en cuenta. Pero además, hay términos que los autores utilizan. Y esto es importante. Un término no es lo mismo que una palabra. Y ahora van a entender qué quiero decir. Un término puede tener diferentes significados y yo le puedo dar a ese término un significado puntual. Entonces, vamos a hacer de cuenta que voy a tomar el término ley. ¿Sí? Ley, si yo le digo ley, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Vale, muy bien. Respecto a la Biblia, ¿cómo? Vale, los 10 mandamientos, ¿no? Vale, pero yo la palabra ley, como dijo Rubén, la puedo usar en el sentido de leyes de tránsito. Puedo usarla en el sentido de las leyes morales o éticas. Puedo usarlas como las leyes que determinan las reglas de un juego, de un deporte. Puedo usarla, como decía, si vamos al campo de la Biblia, puedo referirme al Pentateuco, puedo referirme a los 10 mandamientos, puedo referirme a los 633 preceptos que los judíos intentan respetar. Entonces yo tengo que identificar qué está diciendo, qué significado le da el autor específico a cada término. Vamos a ver un ejemplo rápido. Vamos a Santiago. Santiago. A Jacobo, mejor dicho, pero bueno. Santiago en nuestras Biblias. A la mía dice Jacobo. Santiago capítulo 1, versículo 25. ¿Alguno lo puede leer en voz alta? Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Muy bien. Pregunta. ¿Qué significado le da Santiago a la palabra ley en este versículo? ¿Qué se está refiriendo? ¿A los mandamientos? Bien. ¿Vieron que a priori, si yo leo este versículo, digo, tengo que mirar atentamente en la perfecta ley, es esta versión, pero además dice algo. Dice, no solamente tengo que mirar, sino que tengo que permanecer en ella. Y uno dice, pero si Pablo escribió como 10 cartas diciendo de que Jesús abolió la ley en su cuerpo, ¿sí? Que abolió la ley en su carne, que ya no tenemos que cumplir los mandamientos, que Él es nuestra justicia. ¿A qué se refiere Santiago con la perfecta ley? Entonces tenemos que entender la forma de pensar el autor cuando habla de ley. Ahora, miren lo que dice el capítulo 1, versículo 18. ¿Puedes leerlo, Rubén, del 18 al 21? En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda injusticia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada. Es poderosa para salvar vuestras almas. Muy bien, acá tenemos otro término. ¿Qué quiere decir Santiago con palabra en estos 4 versículos? Él porque quiso,
nos hizo nacer con la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir? Miren, les doy una pista. Vayan a 1 de Pedro 1:23, ahí a continuación de Santiago. 1 de Pedro 1:23. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo podés leer, Jorge, por favor? Vale. ¿Tienen una pista de a qué se está refiriendo? Si todavía tienen dudas, ¿podés leer el 25, Jorge? Pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra anunciada a vosotros por el Evangelio. Vale. Pregunta, ¿a qué se está refiriendo Pedro y Santiago cuando dicen palabra anunciada a vosotros? Al Evangelio. No se está refiriendo a los 10 mandamientos. La perfecta ley, cuando habla de perfecta ley, está hablando de el Evangelio. Entonces, si van a Santiago de nuevo, ¿sí?, y tienen en cuenta esto, miren, vayan al capítulo 1 de Santiago, rápido, a ver si le podemos decir. Esto me parece súper interesante e importante. Tengan en cuenta este significado de palabra, ¿no? Pero sed hacedores, dice el versículo 22, de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, ¿vale? Porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, vale. Versículo 25, ¿cuál es la primera palabra que aparece? Pero, esto es importantísimo que lo puedas tener en cuenta. Pero, el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Qué está haciendo ese pero? Está contrastando el versículo 22 y 23 con el versículo 25. Hay quienes escuchan el Evangelio constantemente, pero no lo practican. Pero vosotros, ahí está, pero vosotros, verso 25, el que mira atentamente en el Evangelio, en la perfecta ley, la de la libertad, el Evangelio que trae libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en sus acciones. Ese es el significado que le está dando a la perfecta ley. Porque si miran un poquitito el contexto de Santiago, solamente un poco, van a entender de que estas personas no estaban practicando el Evangelio en su totalidad. El capítulo 2 es una clara muestra de que están haciendo acepción de personas. Cuando entra un rico en la sinagoga, lo reciben, tomá, sentate en los mejores lugares. Pero cuando viene un pobre, lo dejan al final. Eso no es practicar la perfecta ley. Entonces, por ejemplo, capítulo 2, versículo 12 del mismo libro de Santiago, mantiene la misma esencia. Así hablad y haced como quienes van a ser juzgados mediante una ley de libertad. Le está diciendo, compórtense, como dice Filipenses, compórtense de una manera digna del Evangelio, amándose unos a otros. Esa es la perfecta ley. ¿Se acuerdan Gálatas 6:2? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Y a qué se refiere con ley de Cristo? Al Evangelio. ¿Ven que yo tengo que identificar? No está hablando de los 10 mandamientos, no está hablando del Pentateuco, ahora está hablando de cómo el Evangelio afecta, ¿no? Ahora, no tiene nada de malo que definamos como ley al Evangelio. Yo sé que suena como, no tengo que decir ley porque eso es de los judíos. A ver, el cristianismo tiene leyes. Incluso el versículo 26. ¿Qué palabra rara aparece en sus Biblias? ¿O qué palabra le llama la atención del capítulo 1 de Santiago? Capítulo 26 y 27. Se repite una palabra. Religión. ¿Qué viene a su mente cuando pensamos en religión? Sí. Yo lo que pienso cuando pienso en religión es una actitud externa, ¿no? Son obras externas que no condicen con el corazón. Pero Santiago, cuando habla de religión, lo hace en el buen sentido de la palabra. Es decir, son actos religiosos los que hacemos. No necesariamente está diciendo que seamos falsos, hipócritas, pero sí que practiquemos la religión cristiana, que es lo que está intentando defender en su carta, ¿sí? A eso nos referimos con términos. Aunque voy a tener que acelerar porque si no, no llegamos. Bien, tenemos que tener en cuenta ciertos datos que nos van a ayudar a entender la forma de pensar del autor. Primero, su historia y llamado. Importantísimo.
Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo al apóstol Pablo. ¿Tenemos la historia y llamado de Pablo en la Biblia? Sí, Hechos capítulo 8 y 9. Vemos la historia de Pablo y su llamado, ¿no? Cómo él aprobó la muerte de Esteban, pero en el capítulo siguiente él tuvo la visión de Jesús yendo de camino a Damasco. Entonces yo voy recopilando. Mirá, así se convirtió Pablo. Esta es su historia. Su trasfondo, es decir, su cultura, profesión, formación. De nuevo, Filipenses 3. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si alguno cree que tiene que gloriarse en la carne, yo más. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley, perseguidor de la iglesia, en cuanto a celo, fariseo. O sea, me está dando todo su trasfondo Pablo en Filipenses 3. ¿Sí? Y eso me va dando información útil que digo, mirá, claro, Gabriel es argentino, sí, y nació en Rosario, sí, y estudió música. Mirá vos. Entonces yo voy recopilando datos para entender cómo piensa Gabriel. Por eso no entiende la palabra borde en español. Claro, porque no dicen sos borde en Argentina. ¿Se entiende? Su contexto actual. Muy bien. Muchas veces tenemos que considerar también el momento en el que está escribiendo el autor. No es lo mismo que Pablo escriba en Gálatas, que es una de sus primeras cartas, que escriba a 2 de Timoteo. ¿Por qué? ¿Qué cambia en el contexto? ¿Qué les parece? Sin miedo, vamos, que se nos va volando la hora. Está encarcelado, bien. Miren, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Esto es lo que cambia. Porque yo ya estoy para ser derramado como libación, y el tiempo de mi partida es inminente, dice esta versión. Lo que cambia es que Pablo está a punto de ser ejecutado. Entonces yo tengo que tener en cuenta esto. Yo tengo que tener en cuenta cuando leo el relato de Jesús en el monte Getsemaní. Yo no puedo leerlo como si estuviese leyendo un poema del libro de Salmos o como si estuviese leyendo los 10 mandamientos, porque Jesús está en el punto más difícil de todo su ministerio. A ver, piensen que Jesús está, esto ahora lo vamos a hablar después, está sudando sangre. El punto de estrés que tiene es tal que yo no puedo leer esto como, mira qué interesante lo que le está pasando a Jesús. Yo tengo que entender lo que está transmitiendo el autor, ¿sí? Pero ya les digo, esto lo vamos a ver más adelante. Y finalmente sus receptores, ¿sí? Esto lo vimos también a la hora de en la observación, pero yo no me dirijo de la misma manera a todas las personas. Yo no me dirijo de la misma manera con Cristian que como me dirijo con mi mamá, obviamente. Mi forma de pensar es la misma con las dos personas, pero a mi mamá le hablo de una manera, obviamente, y a Cristian lo trato de otra. A mis amigos argentinos les hablo de una manera diferente de como les hablo a mis amigos españoles. Entonces yo tengo que tener en cuenta eso. Claro, le está hablando a los corintios. Entonces le va a hablar de una forma distinta. Un ejemplo rápido. Miren, vayan a 2 Corintios capítulo 6. Rápido. No, perdón, me equivoqué. 2 Corintios. Primera. Un segundito. Sí, acá está. 1 Corintios 6. Perdón. 1 Corintios 6. Capítulo 6, versículo 9. ¿Lo tenés, Cris? Solo 9. Sí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pregunta, ¿esta lista es completa? ¿Solo estas personas no heredarán el reino de Dios? ¿Por qué nombra a estas personas? Porque estamos en Las Vegas del siglo I, como decía Nico, ¿no? Está hablando del contexto que ellos conocen. Entonces, los receptores, en este caso, los que reciben la carta, los corintios, el entorno de ellos son esta clase de personas.
fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos. Esta es la clase de persona que vive en Corinto. Entonces, por eso nombra esto. No está diciendo que solamente estas personas son los que no heredan el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener en cuenta eso. Bien. Por esta razón, vieron que en los bosquejos está dividido esto. Para entender la forma de pensar del autor necesito captar y percibir. ¿Por qué? Porque estos elementos son meramente elementos de observación y de investigación. Acá yo no tengo que aplicar interpretación. Acá simplemente tengo que buscar, tengo que extraer datos. Pero acá tengo que captar y percibir. Acá es donde saco yo mi habilidad como cocinero. Acá es donde empiezo a identificar cosas por mí mismo, por mi habilidad de interpretación y habilidad. ¿Qué tengo que captar y percibir? Los patrones que el autor utiliza en el texto, la intención original que el autor expresa y, como les decía antes, la atmósfera del texto. Vamos a ver si tenemos tiempo de ver esto. Miren, vamos al Evangelio de Mateo. Mientras lo van copiando. Capítulo 1 del Evangelio de Mateo. Genealogía. Que generalmente pasamos de largo cuando empezamos a leer un libro. Pri, ¿podés leer desde el versículo 2 hasta el 6? Perdón. Yo quiero que presten mucha atención a la genealogía que vamos a leer. Y quiero que intenten percibir y captar cuál es el patrón que va a utilizar Mateo en esta genealogía. ¿Sí? Presten mucha atención. Comienza Pri, por favor. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob, fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Tera. La madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrom. Esrom fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Su madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Bien, pregunta. ¿Captaron el patrón de esta genealogía? ¿Sí o no? ¿Cuál es? Vamos, si lo tienen. Uno engendró a otro y ese engendró a otro. Bueno, ese es el patrón literario, pero hay un detalle que está a la vista, que salta del texto. ¿Cómo se escribían las genealogías en la antigüedad? Bueno, de esta forma, ¿no? Pero cuando alguien se presentaba, ¿cómo decía su apellido? Hijo de. ¿Y qué decía? ¿Hijo de la madre o del padre? Del padre. Ah, mira qué curioso. ¿Y por qué acá nombra 4 madres? Ah, hay 4 madres en la genealogía. ¿Y por qué están estas 4 madres en la genealogía? A ver, vamos a ver. Tamar. ¿Quién fue Tamar? La nuera de Judá. La nuera y la madre. Ah, mira qué curioso. Mira vos. ¿Y Rahab? ¿Quién fue? La que vivía sobre la muralla, ¿no? ¿Y Ruth? Moabita. ¿Y la de Urías? Noten, esto es increíble, pero el versículo 6 es el más, para mí es el versículo central de este capítulo. Noten que Mateo, para resaltar su idea, va a exponer al punto máximo el pecado de David. Ni siquiera nombra a Betsabé. Lo que está diciendo es la madre del hijo que tuvo David con la que era esposa de Urías. Fíjense, el punto máximo. ¿Ven el patrón que el autor utiliza? ¿Ven la intención? ¿La pueden percibir? ¿Qué tienen en común todos estos personajes? Les voy a decir una palabra. Pecado tienen en común. Todos son relaciones o están intentando destacar que ninguno es perfecto
y que hay mucho pecado en la genealogía de Jesús. Vamos, capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Esto me encanta, por eso me voy a detener acá. Capítulo 3. La clave, esto es más de In Gabriel lo que le voy a decir. Esto es mi opinión. La clave para identificar los patrones en un texto está en que yo me formule las preguntas correctas. Si yo determino qué preguntas le tengo que hacer al texto, si yo puedo determinar eso, tarde o temprano voy a llegar a la respuesta. Pero yo tengo que hacerme preguntas todo el tiempo. Si yo identifico qué me tengo que preguntar, voy a interpretar todo esto. Capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Dice, está narrando Juan el Bautista antes de que aparezca Jesús, ¿no? Dice el versículo 4, y este Juan tenía su vestido de pelos de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida eran langostas y miel silvestre. Presten atención al versículo 5. Y acudían a él Jerusalén y toda Judea y toda la región en torno al Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando públicamente sus pecados. Versículo 7. ¿Qué palabra aparece? Pero, al ver que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la inminente ira venidera? Dad pues frutos dignos de arrepentimiento. Pregunta, ¿quiénes son los buenos en esta historia? ¿Y quiénes son los malos? Por decirlo de alguna manera. ¿Quiénes están siendo bautizados por Juan? Muy bien. ¿Eso es lo que tenían que hacer? Confesar sus pecados, ¿no? Tenían que bautizarse. Porque Juan es un profeta. Entonces ellos tenían que cumplir las órdenes del profeta que Dios había levantado. ¿Quiénes no se estaban bautizando? Los fariseos y saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos y saduceos? Los líderes religiosos. Le voy a decir más, no eran solamente los líderes religiosos. Eran los hombres más justos de Israel, los hombres perfectos. Ellos eran los ejemplos de esto es un cristiano de verdad. ¿Sí? Ahora, qué curioso que Mateo me está mostrando que los que hacen lo que deben son los pecadores y no los hombres justos. Ah, mirá qué curioso. Miren, vayan rápido a Lucas, pero no saquen el dedo de Mateo. ¿Sí? Bueno, si los que tienen celular no lo van a poder hacer, pero... Miren el mismo detalle en Lucas 3. Capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice? Léanlo, por favor, el que lo tenga. Pregunta, ¿a quién le está diciendo esto Juan? Y en Mateo, ¿a quién se lo dice? A los fariseos. ¿Por qué? ¿Quién de los dos está mintiendo, no? Porque en un libro me está diciendo que le está hablando a multitudes y en otro le está hablando a fariseos. No, ninguno de los dos está mintiendo. Los dos están narrando el mismo hecho, pero Mateo quiere que yo preste atención que esto se lo está diciendo a los fariseos y Lucas prefiere no omitir ese dato. No le parece relevante al pensamiento de Lucas que le hable a las multitudes, porque Mateo quiere que yo preste atención a ver quiénes son los pecadores que necesitan un Salvador y quiénes son los hombres justos que no lo necesitan. Entonces tiene sentido cuando yo voy más adelante y veo, por ejemplo, en el llamado de Mateo, capítulo 9, versículo 12, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Todo el libro de Mateo va a girar en torno, pero todo. Cuando yo interpreto los patrones, la intención y la atmósfera del texto, yo me voy a dar cuenta que Mateo va a pensar de esta manera. Hay personas que creen ser cristianos y no lo son. Creen que no necesitan a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces yo tengo que leer este libro interpretando a ver qué tengo que cambiar. Yo tengo que darme cuenta de mi necesidad de Dios en todo este evangelio. Y Mateo trabaja alrededor de esto. Vamos volando por esto ya. Me fui. Entonces, algunos ejemplos, ¿no? de la forma de pensar del autor. Un texto muy conocido. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa esto? ¿Que yo digo Señor y soy salvo? No. Porque para Pablo, esto es lo que yo tengo que preguntarme. ¿Qué pensó Pablo cuando escribió esto?
no se refiere a simplemente pronunciar un nombre, sino a un clamor sentido hacia Él. Pablo llega al capítulo 10 de Romanos desarrollando todo un contenido doctrinal extenso, complejo, detallado. Entonces, cuando ya va terminando todo su desarrollo doctrinal, dice, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Claro, pero tiene todo un contexto eso. Pablo está pensando no simplemente en pronunciar un nombre. Porque Mateo, miren el tono que le da Mateo a esto. No todo el que me dice Señor, Señor. Claro, porque para Mateo lo que está diciendo es, no se confundan. Los verdaderos hijos del reino no son los que se creen justos, sino los que necesitan a un Salvador. Entonces, la forma de pensar del autor siempre es importante tenerla en cuenta. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Muy bien. Creo que sí. Bien, punto 2. La importancia de usar otros textos para interpretar otros textos. ¿Sí? Esta es una cita de José María Martínez. Este libro está en la biblioteca de la iglesia, ¿no? Y lo que nos dice es, a la hora de interpretar un texto, yo no puedo, ¿sí?, a la hora de tener en cuenta a otros, elegir a capricho, a dedo. Es decir, este versículo me gusta, lo elijo para mi interpretación. Entonces tengo que ser objetivo a la hora de elegir textos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pautas tengo que considerar? La primera, que el texto escogido pertenezca al mismo contexto o asunto, esencial. Yo no puedo, por ejemplo, Santiago. Yo no puedo interpretar Santiago en el mismo contexto que Gálatas, porque cuando habla de ley, Santiago se refiere al Evangelio, y cuando Pablo habla de ley, en Gálatas se refiere a los mandamientos. Entonces, yo tengo que elegir textos que tengan la misma línea. ¿Sí? Que el texto escogido respete el género literario. ¿Qué me refiero a un género literario? Si yo quiero explicar un punto doctrinal, no lo puedo hacer con el libro de Salmos. ¿Por qué no lo puedo hacer con el libro de Salmos? Porque el libro de Salmos es un libro poético. ¿Sí? Es un libro que usa alegorías. Yo no puedo explicar la salvación pura y exclusivamente, o no sé, yo no puedo decir, porque el libro de Salmos contiene que, como decía David y Nico, por favor maldice a mis enemigos, destrúyelos, ¿hasta cuándo? Eso no es doctrina, eso está expresando emociones, entonces yo tengo que respetar el género literario. Que el texto escogido combine las intenciones de los autores, lo mismo que les decía, ¿no? Que asegurémonos de que los escritores están hablando del mismo tema, ¿sí? Que los dos piensan iguales, que los dos se refieren a lo mismo. Finalmente, que el texto escogido aporte más elementos a la interpretación. Si los dos versículos dicen lo mismo, y bueno, no me está ayudando demasiado. Entonces, que los versículos se complementen, ¿sí? Como veíamos antes. Esto ahora lo vamos a ver más detalladamente. Espero que lo hayan podido copiar, pero tengo que ir rápido, lo siento. Ejemplos. Colosenses 1:24. Ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Conocen este texto? ¿Lo recuerdan? ¿Qué quiere decir Pablo con completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo? Es curioso porque casi que parece herético, ¿no? ¿Cómo Pablo va a completar en su carne las aflicciones de Cristo? ¿Que no fue suficiente la muerte de Jesús? No. No es que no fue suficiente. Es que él está usando una expresión típica suya. Miren, Filipenses 2:30. Porque a causa de la obra de Cristo, esto se refiere a Onésimo. Esto es cuando Onésimo se acercó hasta Pablo para llevarle una ofrenda. Entonces, porque a causa de la obra de Cristo, Onésimo estuvo al borde de la muerte, exponiendo su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Qué era lo que faltaba completar? Los filipenses tenían la ofrenda para Pablo, pero no podían, no había cuenta bancaria, no había home banking que se la enviaban y le llegaba el mail al celular de Pablo, ya me depositaron los filipenses. No. Entonces, alguien tiene que irse de Filipos hasta Roma y llevarle el dinero en un sobre a Pablo. En el viaje, Onésimo estuvo enfermo y casi muere. Entonces, a causa de la obra de Cristo, estuvo al borde, pero él completó lo que faltaba del servicio de Cristo. Es decir, esta expresión, otro texto más, ¿no? A los Corintios, llevando siempre en el cuerpo por todas las partes la muerte de Jesús. Esta expresión de Pablo, lo que intenta transmitir, lo que yo tengo que pensar en esto es que Pablo está refiriéndose, estoy llevando el mensaje de la cruz de Cristo.
Lo que estoy haciendo es mostrarle a las personas que Jesús sufrió y que yo estoy dispuesto a sufrir para que ellos conozcan a Cristo. Eso significa completar en mi carne. Pero si yo no tengo un contexto, si yo no lo interpreto a la luz de otros textos, ese versículo suelto puede generarme confusión. Entonces, la forma de cuando todos los patrones que vimos se respetan, ¿sí? La línea de pensamiento, el contexto, el género literario. Mira, que está diciendo que Pablo está llevando el Evangelio. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Bien. Punto 3. Debo tener en cuenta los textos más claros para entender los textos más oscuros. Lo mismo. Casi que el ejemplo anterior se podría incluir a este, ¿no? Hay 3 patrones o 3 reglas que tenemos que respetar. La primera es que los textos esclarecedores deben sujetarse a las mismas condiciones que antes, ¿sí? O sea, lo mismo. Yo no puedo elegir un texto que no respete el género literario. En fin, ya creo que esto queda claro. Los textos, obviamente, tienen que disipar las dudas que no logro responder. Si esto a mí no me queda del todo claro, yo necesito que este versículo que uso como respaldo me ayude a aclarar mis dudas, ¿no? Básicamente. Y finalmente, tienen que afirmar los principios teológicos o temáticos que tratan. Primera de Juan, lindo texto. Mariló, madre, ¿querés leerlo, por favor? Sí, interesante. Ahí está en la pantalla si quieres. Pregunta, asumo que todos acá somos cristianos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes pecan? ¿Qué hacemos con este texto entonces? Hay que, claro, como dice David allá atrás, lo cortamos de la Biblia. Mirá si alguien yo no quiero ni leer estos versículos, ¿no? O sea, el que practica el pecado es del diablo. Lo peor es esto, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. O si la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar. No puedo, no puedo pecar. Pero no está diciendo que no lo tengo permitido, no me sale pecar. Eso es lo que quiere decir no puede pecar. ¿Cómo interpretamos este texto? No sé. No. Miren esto, un capítulo atrás. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos. Pero pará, Gaby, si recién Juan está diciendo que no podemos pecar. Sí. Pero el propósito de esta carta es para que no pequen. Este sería un versículo que tienen que marcar en su Biblia para entender Primera de Juan. Porque este es el propósito para el cual escribió la carta. Para que no pequemos. Y si pecamos, tenemos abogado ante el Padre. Entonces, este versículo nos aclara que aún lidiamos y batallamos con el pecado. Otro texto más. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Pregunta, ¿a qué se refiere con la palabra de Dios? ¿Se refiere a toda la Biblia? Creo que después de ver Santiago, esto ya adopta otro sentido, ¿no? Miren, nos aclara que vivimos, este texto, conforme al Evangelio. ¿Sí? Eso significa que la palabra de Dios permanece en nosotros. Miren este texto. El mismo escritor, narrando el ministerio de Jesús. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este versículo nos aclara que el Evangelio nos libra del poder del pecado. No dice que no volveremos nunca a pecar, pero ya no somos esclavos de la muerte que el pecado tiene sobre nosotros. ¿Sí? Entonces, de esta manera los textos van aclarando, van trayendo luz. ¿Sí? El último texto que escogí para
para entenderlo, es este. Amados, ahora, dice, ahora, tiempo presente, somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Todavía no somos perfectos. Todavía seguimos luchando y lidiando con el pecado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Entonces, esta esperanza, miren lo que hace. Nos purifica. Por eso Juan 15:3 decía, y esta es la palabra, a ver, lo voy a leer rápido. A ver. No lo busquen, yo lo leo rápido. Ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. Es esto, ¿no? Estamos siendo purificados porque la palabra de Dios permanece en nosotros. Entonces, cuando habla de practicar el pecado, Juan, no está diciendo que jamás voy a pecar, está diciendo aquellos que viven constantemente pecando no tienen la palabra de Dios presente en ellos, no viven conforme al Evangelio. Practicar el pecado no es simplemente ejecuto una acción pecaminosa, no. Está hablando de alguien que vive constantemente en pecado. Parece sencillo, pero todos estos textos me van dando luz. Claro, sí. Yo sigo batallando con el pecado al día de hoy. Bien. El mensaje central del Evangelio. ¿Sí? Me quedan 13 minutos. Venimos bien. Yo pensé que no iban a llegar. Sí, voy a 1000 por hora. Yo sé que voy rápido. Yo sé que voy rápido, perdón. De hecho, ya tengo exigida la voz. Pero bueno. Pasa que si no llego, después Nico me dice que ¿cómo no diste los 4 puntos? Después yo me las veo con Nico. Durante el proceso interpretativo. Sí, bueno, pero él es el jefe de cátedra, ¿no? Durante el proceso interpretativo, mi interpretación no puede obviar los resultados conseguidos por el Evangelio. Mi interpretación no puede obviar la obra presente y, por supuesto, no puede atentar contra las doctrinas elementales del Evangelio. Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno de estos puntos para que podamos entender de qué se trata esto. ¿Sí? Por ejemplo, Efesios, capítulo 1, versículo 13. ¿Sí? Si quieren, los que no están anotando, que sé que quieren completar su bosquejo, pueden buscarlo rápido. Efesios, capítulo 1, versículo 13. Texto conocido, ¿no? Dice así. En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido. Entonces, yo a la hora de interpretar un texto, tengo que tener en cuenta estas cosas. Tengo que tener en cuenta que el evangelio es la seguridad de nuestra salvación. Entonces, cuando voy a interpretar un texto como 1 de Juan 3, nunca tengo que olvidarme de que Cristo aseguró por nosotros la obra. ¿Sí? Y es más, dejó un sello de garantía. ¿Cuál es ese sello? Espíritu Santo. Entonces, yo tengo que tener en cuenta esto a la hora de interpretar un texto. 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como la que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Yo nunca tengo que olvidarme la obra presente del Evangelio en nuestra vida. El Evangelio está actuando permanentemente, ¿sí? El Evangelio nos ha santificado, ¿sí? En Romanos dice que hemos sido santificados, todo en Romanos 8, ¿no? Famoso texto. Habla de una obra pasada. Fuimos santificados, pero a la vez el Evangelio sigue obrando en nosotros día a día. Nos está purificando, nos está limpiando, ¿sí? Y finalmente, como decía 1 Juan 3, 2 al 3, habrá una santificación plena cuando estemos en el cielo. Y lo veamos a Jesús cara a cara, no me pregunten cómo, pero milagrosamente el pecado desaparecerá totalmente de nuestro espíritu. ¿Sí? Finalmente, Gálatas 1:6. Me maravillo de que tan pronto
hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Nunca tengo que olvidar que el evangelio de la gracia nos imputa la perfecta justicia de Cristo. Lo mismo. Están totalmente relacionados estos tres principios. A la hora de interpretar un texto, en especial referido a la salvación, referido a nuestra justicia, referido a nuestra regeneración, todo lo que termina en Sion, básicamente tengo que tener en cuenta el Evangelio, su obra presente, pasada, futura, nuestra seguridad, ¿sí? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, mire, me sobró una banda de tiempo, así que vamos a volver a un punto que me encanta. Sí, vamos a empezar de nuevo. Esto es lo bueno, ¿no? Cuando uno va quitando cosas, después le sobra para después. Los patrones que el autor utiliza en el texto. ¿Se acuerdan que cuando vimos... ¿dónde está? Esto. ¿A qué nos referimos con expresiones? A los modismos y formas literarias que adopta el escritor para enfatizar sus ideas y principios. Cuando yo escribo formas literarias me refiero, por ejemplo, a las figuras literarias que los autores utilizan en sus libros. Miren, vamos a ver una figura literaria hermosa que está en Génesis 22. Texto conocido. Génesis capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. ¿Sí? Le voy a pedir a una de mis students, le voy a pedir a Sara, que siempre la tengo a mi derecha. No me tientes, Sara. No me tientes. Sí. Sí. Y aparte la tiene pegada a Lidia para que le vaya tirando pistas a la medida que va leyendo. Génesis 22, del 1 al 5. Por amor a... Claro. Sí. Sí, sí. Bien, perdón, un segundito. A partir de ahora, bueno, el versículo 2 también. Quiero que presten suma atención a cuál es la palabra o letra que más se repite en estos versículos. ¿Sí? Seguí, Sara, por favor, desde el verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su arco, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que yo le di. Al atardecer, al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí por el ángel, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Muy bien. Yo tenía una profesora de lengua en la primaria, lengua española, por supuesto. Se llamaba Irma. La tengo en mi mente todavía. Y me decía esto: nunca se escribe una I después de una coma. Siempre me lo decía. Y tenía 8 años yo. Me iba mal en lengua. Entonces, al día de hoy estoy escribiendo y cuando voy a pensar en escribir una I después de una coma, digo, ¡ay, es cierto que Irma me dijo que no! Tengo que reformular la oración para no hacerlo. Hay una figura literaria muy importante en este texto. ¿Qué palabra se repite constantemente en estos versículos? I. ¿Por qué? Se da una figura literaria muy linda
que se llama polisíndenton. Rarísimo. Si quieren la pueden googlear. Pero esta figura literaria es cuando el escritor repite una conjunción constantemente. Puede ser y, o, pero, cualquier conjunción, cualquier palabra que una oraciones son conjunciones, ¿no? ¿Por qué hace eso? Porque quiere enfatizar un punto. Sorprendente que Abraham, yo no sé si tenía esto en mente Abraham cuando escribió, si dijo, voy a usar la polisíndenton acá. No lo sé, no lo creo, pero ¿qué quiere enfatizar en este texto Abraham? Nos quedan 3 minutos, pero ¿recuerdan el capítulo 12 de Génesis llamado de Abraham? Miren, vamos a Génesis 12, rápido. Arrancamos 6 minutos tarde por eso. Siempre cuando enseño este texto, siempre hago la misma trampa, se los voy a contar a ustedes, pero les digo a la gente que lo va a leer, díganme dónde comienza el llamado de Abraham. Y siempre me dicen Génesis 12. Error. Lean capítulo 12, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Cómo? Dijo. ¿Cómo dice esa versión, Pepa? Había. Pregunta, ¿qué tiempo verbal es había dicho? Pasado. Entonces el llamado de Abraham no empezó en Génesis 12, empezó antes, ¿no? ¿Por qué será que en el capítulo 11, versículo 27, dice, estos son los descendientes de Taré? Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Harán engendró a Lot, pero Harán murió, Y tomó Taré, versículo 31, y tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot su nieto, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron de Ur de los Caldeos para ir al país de Canaán. Ahora, ahí lo llama Dios a Abraham. En el versículo 31 del capítulo 11, capítulo 12, pero, la importancia del pero. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Por qué dice esto el capítulo 12? Porque me quiere mostrar, Abraham, no me estás obedeciendo. No es que acá comienza tu fe, acá falla tu fe. En el versículo 1 del capítulo 12, te dije que te vayas de Ur de los Caldeos y dejes a tu familia. La razón, incluso es increíble esto, pero ellos se detienen en Harán. Viene en el versículo 31, pero dice al final del versículo 31, pero llegaron hasta Harán y habitaron allí, y fueron los días de Taré 205 años y murió en Taré. Lo interesante es que en este tiempo que estuvo en Harán, consiguió siervos, animales, riquezas. O sea que no estuvo un día, no paró ahí para pasar la noche. Estuvo años en Harán. El capítulo 12 está diciendo, Dios le está... vamos, Abraham, basta. Tenés que seguir hasta Canaán. Yo te dije que dejes todo. Al punto tal de que sale de Harán cuando muere su padre. ¿Sí? O sea que Abraham no es un perfecto hombre de Dios. No es todavía el hombre de fe que vimos en Génesis 22. Doy vuelta a la página. Abraham en Egipto. ¿Qué sucede? ¿Lo recuerdan? Entrega a Sarai todavía. Sarai. Mirá qué curioso. Sigo un poco más y veo que lo vuelve a repetir. Mirá vos. No es un hombre de fe todavía. Nace Ismael con Agar, ¿no? No es un hombre de fe. Te dije que ibas a tener un hijo con tu esposa Sara. Llego al capítulo 22 y ¿qué me encuentro? Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Tenés que sacrificar a tu hijo. Muy bien. Lo que la polisíndenton, esta figura literaria, va a destacar es que es un hombre que ahora actúa inmediatamente. Y se levantó y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos y a su hijo y cortó troncos y fue por el holocausto y alzó sus ojos y divisó el lugar y dijo a Abraham, ya no es el hombre duditativo que está, pero si voy a Egipto me van a matar porque mi esposa es bella, pero si me quedo en Canaán me voy a morir de hambre, pero si vuelvo a Egipto me van a volver a matar, pero si Sarai tiene 90 años y yo 100 y es estéril, ya no es un hombre que está cuestionando eso. Las expresiones.
Miren qué hermosa enseñanza que tiene Génesis 22. ¿Por qué? Porque detectamos una fibra literaria. Ese es el objetivo de la interpretación. No solamente que interpretemos el texto, sino que nos gocemos de las verdades que están ocultas. Ese es el objetivo de la hermenéutica. Me encanta cuando Piper habla de esto. Él dice que Satanás puede ser un perfecto predicador del Evangelio, un excelente. De hecho, es el mejor teólogo, además de Jesús, que exista, ¿no? Pero hay algo que Satanás no puede hacer, que es gozarse del Evangelio, que es gozarse con la Biblia. Ese es el objetivo de la hermenéutica, no solamente interpretarla, sino disfrutar lo que Dios tiene para decirnos. ¿Sí? Hasta acá llegamos, chicos.